tener en consideración cuando pensamos las imágenes. Un edicto de Constantino el Grande, recogido en el Código Teodosiano, nos ilustra respecto de los oficios de artesanos que fueron liberados por el emperador de concurrir a servicios públicos en la medida en que se dedicasen, cito, devotamente a sus respectivos oficios, para que no solo ejerciesen adecuadamente su arte, sino lo enseñasen, comillas, a sus hijos. Entre la lista de 31 oficios mencionados de la más diversa índole, podemos destacar aquellos relativos a la factura de imágenes en diversos soportes. A la piedra, ya sea construida, tallada o esculpida, corresponden arquitectos, constructores, canteros, estucadores, yeseros, escultores, estatuarios, marmoristas. Un lugar destacado tienen también fabricantes de pavimento, mosaístas y fabricantes de pavimentos teselados. Con lo que advertimos el interés del emperador por promover el recurso al arte musivo, técnica que, aunque conocida desde tiempos helenísticos, tendrá para el arte eclesiástico cristiano de los siglos siguientes uno de sus soportes más eminentes. No está ausente la madera por los carpinteros y otros materiales por los vidrieros, marfilistas y ceramistas. Una especial mención hay a los herreros, orfebres, tanto de cobre, oro y plata, y doradores. Nos habla ello de la importancia del metal, en particular por la vía de joyería, medallas y ornamentos. Finalmente, los pintores también son mencionados. Podemos pensar aquí principalmente en la abundante pintura mural, como los notables ejemplos que contemporáneamente admiramos en las catacumbas de San Pedro, en San Marcelino o en Santa Priscila. Estos materiales y soportes nos llevan a otro problema, el del lugar de emplazamiento de las imágenes cristianas durante el siglo IV. Sin duda que habrá aquí una transición, pues del espacio oculto y secreto de las catacumbas, pasando por el doméstico y privado de las casas y oratorios, llegaremos al público y abierto espacio eclesiástico. El templo cristiano, la basílica, la iglesia, más tarde cruciforme u octogonal, el baptisterio, los martirios, entre otros. El problema de su emplazamiento en estos monumentos, del emplazamiento de las imágenes en estos monumentos, que alude necesariamente a otro subordinado, cuál es de la inscripción de la imagen, si recogemos las ideas sobre las cuales nos advierten para la imagen medieval tanto Jérôme Bachet como Jean-Claude Schmitt. No es algo menor esto de la inscripción de la imagen, pues dependiendo del lugar ocupado se configura y densifica el sentido, la función y la vocación de las imágenes. ¿A qué me refiero con su inscripción? Su inscripción dentro de una catacumba, en el lado propiamente de las tumbas, o más cerca del espacio de oración, o cerca de la tumba del mártir, o en la bóveda. Eso cambia, ¿cierto? El peso, podríamos decir, y densifica el lugar de la imagen en ese espacio. Si después pensamos en un templo, no es lo mismo la imagen que está en un ábside, ¿cierto?, que aquella que está en los muros laterales de la nave o que está en el atrio, ¿ya? De tal modo que la imagen, dependiendo del lugar de su inscripción, y eso habría que estudiarlo, yo lo propongo como problema simplemente, tiene también un sentido que considerar. Lo mismo en el caso de los sarcófagos, evidentemente, ¿no? Y si en el sarcófago se trata de uno o varios registros, ¿no? Todo eso, a eso me refiero con esa inscripción, ¿no?
Por otra parte, este problema toca indiscutiblemente otro, el del emplazamiento, que es el de los comitentes que trataremos enseguida. No quisiera abandonar este eje materia-soporte sin aludir al repertorio de imágenes inmateriales, es decir, cuyo soporte no descansaba en la materia, sino en la inmaterialidad de la imaginación. Muchas veces nos ponemos toda nuestra atención, ¿cierto?, en las imágenes visuales que tienen un soporte visual, pero ¿qué sucede con esas otras que son evocadas al interior de la memoria? Podríamos afirmar, junto con Hans Belting, que aquí la imagen depende de un medium que la contiene y vehicula que nosotros, que la memoria y la propia imaginación humana. En este orden entra todo un repertorio de imágenes vinculadas a la retórica, por ejemplo, en particular ligadas a la éfrasis, al pintar mediante la palabra imágenes visuales que se anidan en la imaginación del oyente como si las viese con los ojos del alma. En esta línea, por ejemplo, los relatos de martirios vívidamente recreados al modo de escenas pintadas en una tela o en un muro, como algunos de los relatados por Prudencio, levantan la pregunta respecto de la real existencia material de esas escenas o solo de su recurso retórico. Como sea, es imposible no considerar dentro del campo de acción de las imágenes cristianas del momento aquellas sugeridas por la palabra, en el sermón o homilía, por ejemplo, pero destinadas a un ejercicio visual interior y cuya función moral y teológica era coherente con la metanoia y conversión. Para ejemplificar, en el año 373, en su homilía 19, Basilio de Cesarea dice: porque a menudo las hazañas de estos hombres, tanto los escritores de discursos como los pintores las destacan. Unos las adornan con la palabra, otros las graban en paneles, y ambos incitan con ello el valor a muchos. Pues lo que los discursos narrativos presentan mediante el oído, la pintura silenciosa lo muestra por medio de la imitación. Así pues nosotros también, recordando a los presentes la virtud de esos varones y como llevando las acciones como si estuviesen ante la vista, moveremos a imitar a aquellos cuya determinación fue más generosa y más cercana a nosotros. Voy a leer un poquito más rápido porque por supuesto más así. Segundo eje que quiero proponer, el de los comitentes y donantes, laicos o eclesiásticos. También habría que pensar quién está detrás, ¿cierto?, de esta comida. Y aquí un problema no siempre fácil de dilucidar. Eusebio de Cesarea, en la Vita Constantini 349, nos afirma que el emperador procuró embellecer la ciudad de Constantinopla y sus espacios públicos con diversos objetos e imágenes cristianas. Comillas, dice: uno podía ver sobre las fuentes dispuestas en las plazas públicas imágenes del buen pastor, familiares a aquellos que se habían formado en las Sagradas Escrituras, así como también de Daniel y los leones. Voy a poner una imagen que no es exactamente la de Daniel y los leones. Hechos de bronce y resplandecientes con hojas de oro. Incluso el alma del emperador estaba inspirada en tan intenso amor por Dios que en el más evidente edificio del Palacio Imperial mandó fijar un gran panel en el centro del dorado cielo, el signo de la pasión del Salvador, compuesta por varias piedras preciosas y de abundante oro. Claramente, con Constantino los emperadores cristianos tendrán un papel eminente en la comitencia, incluso mecenazgo de monumentos y edificios, donde las imágenes cristianas comenzarán a cambiar en distintos soportes. Así como el emperador, que emprendió importantes obras en la ciudad de Roma y Constantinopla, lo propio hicieron los obispos, que muchas veces fungían como promotores del arte cristiano. Tomemos como ejemplo lo señalado en el epitafio del obispo Ingenio de la Odisea, quien durante sus 25 años de episcopado reconstruyó, dice, la iglesia entera desde sus fundamentos, con todos los ornamentos a su alrededor, a decir los pórticos, el atrio, las pinturas, los mosaicos, la fuente de agua y todos los trabajos de masonería. No sabemos lamentablemente qué tipo de imágenes contenían las pinturas y mosaicos,
a las que hace referencia, pero es muy probable que si juzgamos por los ejemplos que daremos enseguida, escenas narrativas de la historia sagrada del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, así como tal vez imágenes de santos y de Cristo, podrían haber ornamentado el templo. En el periodo previo al Concilio de Nicea, a comienzo del siglo IV, pero desde siglos anteriores, las imágenes cristianas alejadas del espacio público estarán confinadas a ambientes privados. Los muros de casas e iglesias, como la de Dura Europos, y muy especialmente en los muros interiores de las diversas catacumbas. ¿No? Un ejemplo de comisión privada y muy probablemente laica en el principio la tenemos en la domus del senador Pamaquius y su esposa Paulina. Aquí podemos ver justamente esta parte de esta domus subterránea, ¿ya? Que se encuentra bajo la iglesia de San Juan y San Pablo en Roma, que obedece justamente a una casa del siglo V, del siglo IV, y donde podemos advertir entonces un altar relicario, donde evidentemente estaban las reliquias de un santo, en los que podemos advertir a estos donantes, que son al mismo tiempo dueños de esta casa, ¿no? En oración y en prosquines, y la verdad, ¿no? Este senador Pamaquius que se ha convertido, igual que su esposa Paulina, que no son cualquiera por lo demás, sino que se nos advierte que hay un parentesco con Paula, con Santa Paula, la peregrina santa, con Paulino de Nola, y que están en el contexto, en el ambiente, ¿cierto?, de las prédicas y de la vida de San Ambrosio, ¿no? Se trata este lugar de un martirium, de un oratorio y de un relicario, en el fondo, ¿no? Y donde se superponen distintas imágenes, algunas de ellas del siglo III, que dicen más relación con temáticas más bien romanas clásicas, pero lo interesante son estas otras salas, como la sala del orante, en la misma domus, donde podemos ver la figura de ese orante, ¿cierto? O muy particularmente en la zona de lo que podríamos llamar una suerte de martirium, ¿ya? Donde podemos advertir en los muros lo que queda de pintura mural, donde podemos advertir el martirio el camino al martirio de Crispo, Crispiniano y Benedetta, ¿no? Y aquí un acercamiento a esas imágenes, y luego el martirio mismo, ¿no? Esta misma comisión privada, ¿no?, se deja ver en los sarcófagos de la época, ¿no? Que es otra fuente importante donde estudiar este tipo de imágenes. Por ejemplo, el sarcófago de Junius Bassus en el siglo IV, donde podemos advertir escenas del Antiguo Testamento, como en esta que vemos el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Como del Nuevo Testamento, donde vemos a un Cristo entrando triunfante a Jerusalén. O también en este sarcófago llamado Dogmaticus, ¿no? O también llamado sarcófago de la Trinidad, donde el medallón central, que es verdaderamente un clipeo, ¿cierto?, muestra a la pareja de difuntos y rodeado, en la serie, podríamos decir, de estas escenas que hablan del momento de la creación de Adán y Eva por la Santísima Trinidad, ¿cierto? Y al mismo Cristo lo tenemos allí entre Adán y Eva, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí tenemos un elemento que me parece es importante para analizar. Otras vías de análisis tienen que ver con lo que podríamos llamar la tensión entre figuración y símbolo, las posibilidades de la representación y esa tensión entre narración y relato, a lo cual no me voy a referir particularmente porque no me va a dar el tiempo. Solamente quiero decir lo siguiente,
como señala don Héctor Herrera Cajas en ese precioso estudio que tiene, ¿cierto?, sobre los orígenes del arte bizantino, los inicios del arte cristiano, que recomiendo a todos que para este caso ojalá lo puedan leer. Como señala Héctor Herrera, recuperando ciertas nociones del pensamiento de Plotino, es el color y la luz con predilección por el plano por sobre el volumen lo que define en parte el fundamento de las formas del arte cristiano de este periodo, por sobre la escultura de bulto, evidentemente, que se abandona, aunque en un comienzo haya existido la escultura de bulto, se prefiere evidentemente el plano, la renuencia a ver en imágenes sensibles las cosas divinas. Tiene su asidero en parte en filosofías como la plotiniana, que se proyecta muy probablemente sobre parte del mundo monástico del siglo IV, como cita el mismo don Héctor, aludiendo a un pasaje de Barbio Póntico que nos dice que Dios no tiene volumen ni fórmula, y por lo mismo al orar el monje no debe representarse a Dios como una imagen visible presente en ti. Evidentemente esta tradición contrasta, ¿no?, con lo que va a suceder en los muros de catacumbas y luego de templos en los que se va a buscar efectivamente la representación que podríamos llamar hasta cierto, que es efectivamente figurada y que camina hacia lo que podríamos llamar una retratística sagrada en cierta medida, ¿no? Con posiciones tanto a favor como en contra, y que ya tempranamente vemos tensionarse en el mundo mismo de las catacumbas, ¿no? A la figura del buen pastor digamos, complementan otras que son de carácter más bien simbólico, ¿ya?, y alegórico, como por ejemplo la alusión a la Eucaristía por la vía de los panes y los peces, ¿no? Y a las escenas narrativas, ¿ya?, a las escenas narrativas que, por ejemplo, en la catacumba de Marcelino y Pedro encontramos todo el ciclo, por ejemplo, de Jonás, o una imagen de la resurrección de Lázaro. Ahí hay toda una tensión, como digo, hacia las imágenes de carácter narrativo. Por otro lado, va avanzándose en esta presentación de ciertas soluciones que buscan ya un tipo físico de Cristo y que se va a transformar finalmente en una de las soluciones más importantes del arte cristiano, ¿no? Ya tempranamente acá, en el siglo IV, vemos a este Cristo barbado entre Pedro y Pablo, ¿no? O en este Cristo barbado de la catacumba de Comimodila, donde claramente, a pesar de las reticencias de muchos autores respecto de que la imagen no es capaz de representarnos fisonómicamente a Cristo, se presenta efectivamente esta solución. Voy a dejarlo hasta ahí porque no nos va más el tiempo. Después de las preguntas, si quieren, podemos avanzar sobre otras soluciones. Solamente termino con esta imagen, ¿cierto?, que de algún modo resume o sintetiza ambas tensiones, ¿no?, hacia el símbolo y hacia la figuración. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Patricia. A continuación, vamos con el doctor Claudio Pierantoni. Su trabajo se denomina Teología del Logos y Tradición Monarquiana en el Concilio de Nicea. Él es doctor en Historia del Cristianismo de la Universidad de la Sapienza, Roma, doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes, Chile, y académico de la Universidad de Chile y de la Universidad Finis-Terrae. El profesor dispone de 20 minutos, también les estaré haciendo las señas 5 minutos antes de que utilice el tiempo y luego cuando ya se haya cumplido. Muchas gracias. No, es más fácil que no cambiemos. Gracias. Sí, porque es un poquito enredada la...
buenos días. Me alegro, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa. Lo que voy a intentar en este corto tiempo es dar un poco una idea de los antecedentes doctrinales de Nicea, o sea, cómo se llegó a la confrontación doctrinal en Nicea, puesto que muchas veces, sobre todo en presentaciones divulgativas, que han proliferado también bastante durante este año dedicado a Nicea, esto se suele presentar de una forma como demasiado simplista, o sea, se suele decir, llegó Arrio, negó la divinidad de Cristo, salieron otros a defenderla y pusieron todo en orden y solucionaron el problema. Y entonces, claro, esta forma de presentar la controversia arriana no hace entender realmente de qué se trata. Incluyendo la misma fórmula sobre la divinidad de Cristo, ¿qué significa exactamente eso? No es claro si uno no tiene al menos una idea general de las controversias doctrinales de los 3 siglos anteriores, porque en el fondo con Nicea estamos al comienzo del siglo IV, pero la controversia cristológica empezó evidentemente en el siglo I, empezó ya directamente con la propia persona de Cristo y en el fondo está relacionada al propio conflicto que el propio Cristo tuvo que afrontar en su propia vida y en el propio proceso que lo condenó a muerte, ¿no? Tú siendo hombre te haces Dios, ¿no? La acusación que le dirigen las autoridades judías, ¿no? Entonces, doctrinalmente no es un problema simple. Yo intenté esbozarlo marcando las 2 fundamentales líneas que los estudiosos modernos han elaborado, que son tradición monarquiana por un lado y teología del logos por el otro lado. Y seleccioné algunos textos, no voy a poder leer mucho, pero después si me dan un correo o algo les puedo mandar la presentación que tiene como una pequeña como selección de textos que pueden ser útiles. Aquí voy a leer solo algunos. Vamos a partir, a pesar que se llama teología del logos y tradición monarquiana, voy a partir primero por la tradición monarquiana. ¿Qué significa eso de tradición monarquiana? Monarquía se refiere, no al concepto político, evidentemente, que los antiguos no llamaban monarquía, monárquico, como los modernos. Monarquía es el único principio, o sea, se refiere al monoteísmo, ¿no? al estricto monoteísmo que profesaba la religión de Israel y que por eso entró en conflicto con la pretensión de Cristo de ser Dios. O sea, si hay un único Dios y Cristo es Dios, parece que hay ahí una contradicción, por lo menos un problema. Entonces, tradición monarquiana, en el fondo llaman los modernos esa tradición que tiende a decir que siendo Dios uno solo, Cristo en el fondo se identifica rigurosamente con el Padre. O sea, si Cristo es Dios y Dios es uno solo, eso significa que entonces Cristo en su dimensión divina se identifica con el Padre, ¿no? En otras palabras, es una forma de manifestarse del Padre. O sea, Dios es uno solo, pero se manifiesta en Cristo bajo otra modalidad. Por eso también al monarquianismo tradicionalmente se le llamó modalismo, ¿no? Es otro modo de manifestarse del Padre. Y es evidentemente una postura que se puede conectar con una teología más de origen judeo-cristiana, o sea que nace en el fondo del ambiente judío y se mantiene firme en la tradición de las comunidades que más se acercan, que más están enraizadas en la tradición judeo-cristiana, que son básicamente las tradiciones siríacas. En Siria encontramos monarquianismo, encontramos también en Asia, en la provincia romana de Asia, que corresponde a la parte como occidental, la costa occidental de Turquía, donde están las comunidades joánicas, pero también está esparcido en otras partes, lo encontramos en Libia, en Egipto, en diferentes partes. Podríamos decir que es una teología menos desarrollada desde un punto de vista filosófico, porque la teología del logos, como lo marca la misma palabra logos, que es una palabra técnica de la tradición filosófica griega, evidentemente encuentra su desarrollo en las comunidades o en los ambientes más relacionados con la filosofía griega. La teología del logos evidentemente tiene su punto de partida en el prólogo de San Juan, en el principio era el logos,
Pero precisamente interpretando ese primer verso de San Juan, en el principio era el Logos, es donde surge la controversia, porque no es obvio que el Logos tenga que interpretarse como una persona distinta al Padre. O sea, el Logos es la razón, es la racionalidad de Dios, la mente de Dios, pero los monarquianos podían fácilmente decir, bueno, Dios, tal como un ser humano tiene la razón, pero que yo tenga mi razón no significa que haya otra persona dentro de mí. Es siempre la misma persona que tiene una facultad que es la razón. Así, evidentemente, también Dios es sabio, tiene la sabiduría, pero no significa que deba ser considerada como otra persona. Pero los teólogos del Logos precisamente eso sostenían, que no se dice en el prólogo solo que Dios tiene Logos, sino que el Logos estaba frente al Padre, proston theon, ¿no? Estaba frente al Padre, por lo tanto no es simplemente que está en el Padre como una facultad, sino que es alguien que está al frente y entonces dialoga con el Padre. Bueno, y eso evidentemente está después confirmado por todo lo que también Jesús dice en el resto del Evangelio de San Juan, sobre todo en los capítulos finales durante el momento de la pasión, o sea, justo anterior a la pasión en Juan 15, los capítulos del 15 al 17, ¿no? Cuando Jesús dice, habla del Padre, también con referencia a su propia preexistencia, ¿no? Por ejemplo, Juan 17:5, cuando Cristo dice, dame la gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación del mundo. Yo tenía junto a ti y yo antes de la creación del mundo no puede ser el yo humano de Jesús, por lo tanto tiene que ser un yo preexistente, hay otro yo. Entonces, esta en definitiva, resumiendo, es la tesis de la teología del Logos, la que indica al Logos como una persona subsistente frente al Padre, ¿no? Y evidentemente eso produce la controversia, porque los monarquianos dicen, entonces ustedes son diteístas. Si dicen que hay otra persona preexistente, divina, junto al Padre, entonces ustedes son diteístas. Voy a leer solo un texto donde ahí tenemos testimonio explícito de esto. Ah, no, perdón, es de acá. Hay un texto de Novaciano, el de Trinidade de Novaciano, que precisamente presenta las dos posturas de un modo muy sintético. Dice, los sabelianos, o sea, los monarquianos, que dicen que Jesucristo es el Padre, aducen lo siguiente: si hay un solo Dios y Cristo es Dios, Cristo es el Padre, porque Dios es uno solo. Si Cristo no fuera el Padre, dado que Cristo en cuanto Hijo es también Dios, parece que se han introducido dos dioses contra las Escrituras. Por otro lado, los que sostienen que Cristo es solo un hombre, argumentan al contrario. Si el Padre es uno y el Hijo es otro distinto, y el Padre es Dios y Cristo es Dios, no hay por tanto un único Dios, sino que se introducen a la vez dos dioses, el Padre y el Hijo. Pero si hay un único Dios, consiguientemente Cristo es un hombre, de modo que con razón el Padre es el único Dios. Así el Señor es crucificado como entre dos ladrones, al igual que en otro tiempo, y así recibe por ambos lados los sacrílegos ultrajes de estos herejes. Entonces es clara, digamos, la acusación a la teología del Logos de ser diteísta, y ese problema se siguió arrastrando, digamos, hasta todo el siglo IV, hasta toda la controversia arriana. Voy a mencionar la figura de Orígenes, que quizás es el representante más importante de la teología del Logos anterior a Nicea. Orígenes, el gran exégeta y teólogo de ambiente alejandrino, recibe evidentemente la teología del Logos de todo el ambiente alejandrino que se alimentaba de la tradición platónica, medio platónica, digamos, esta distinción del Logos o del nous, como la mente de Dios, como una hipóstasis, o sea, una entidad personal diferente al primer Dios, era propio de la tradición platónica. Orígenes evidentemente la corrige en base a las Escrituras, y aquí yo copié la que me parece la fórmula como más característica de la teología del Logos de Orígenes. Dice,
Orígenes en el Contracelso. El Padre y el Hijo son dos cosas según la subsistencia, según la hipóstasis. Onta Dio te hipostasi pragmata. Pragmata, o sea, son dos cosas, son dos seres, ¿no? Según la subsistencia. Pero una sola cosa por la concordia, por la armonía, por la identidad de voluntad. Endete homonoia, sinfonía, tautoteti pulematos. O sea, son dos seres, en definitiva. El Padre y el Hijo son dos seres. Entonces, ¿en qué son uno? Porque están de acuerdo, porque tienen una armonía, una sinfonía, ¿no? Entonces, es claro que, digamos, es una teología, digamos, sofisticada, es la teología origeniana del Logos, pero que tiene este punto débil. En el fondo, la unidad de la Trinidad está basada solo en no es la unidad de un único ser, ¿no? Sino que son dos seres. Y bueno, ¿por qué decimos que son uno? Porque no pelean, o sea, porque están de acuerdo, porque son sinfónicos, armónicos, ¿no? Entonces yo diría, digamos, Orígenes es quizás el elemento más, digamos, que prepara más el conflicto contra los monarquianos que se dará después en el siglo IV con Arrio. O sea, en definitiva, Arrio pertenece como a la descendencia teológica de Orígenes. O sea, basándose en Orígenes, Arrio después llegará a una teología del Logos, podríamos decir, más extrema, pero que viene de la misma raíz, en definitiva, concebir al Padre y al Hijo como dos seres. Bueno, voy a omitir este punto histórico que es muy importante históricamente, pero ahora nos llevaría varios minutos explicar esto. Entonces, esto de que Orígenes se muda a Cesarea, simplemente lo puse porque quiere decir que también en Palestina, no solo en Egipto, la tradición origeniana será muy fuerte. Bueno, y va a ser importante porque en Cesarea encontraremos a Eusebio de Cesarea, que va a ser como una de las figuras centrales de la controversia arriana. Voy a tener que omitir. ¿Cuántos minutos tengo? 12. Entonces tenemos 8 minutos recién. Ya. Voy a decir entonces sí un minuto a esto de la controversia de los dos Dionisios, que es uno de los antecedentes más importantes de Nicea. Dos Dionisios porque uno era el obispo de Alejandría, en Egipto, y el otro era el obispo de Roma, el Papa. Y la controversia monarquianismo-teología del Logos existía en Egipto, porque algunos fieles líbicos sostenían precisamente una postura monarquiana y acusaron a su obispo Dionisio de decir que el Logos es una criatura del Padre. O sea, es claramente una formulación muy cercana a la de Arrio, porque Dionisio en sus escritos presenta la generación del Hijo en términos que también utilizan una terminología que tiene que ver con hacer, con fabricar. Por ejemplo, como un artesano fabrica un barco, como un carpintero fabrica un artefacto. Entonces, esto de fabricar, que el Hijo fabrica el Padre, hace pensar que el Hijo es una criatura y por lo tanto no es consustancial. Aparece esta palabra que será fundamental en Nicea, no es consustancial al Padre. De manera que, bueno, los fieles acusan a Dionisio, y es interesante que lo acusan a Roma, o sea, que usan Roma como, en el fondo, tribunal de última instancia, no lo acusan al Papa, ¿no? Que también se llamaba Dionisio. Por lo tanto, el Papa Dionisio le escribe al obispo Dionisio, y entonces le llama la atención sobre este punto, tres dioses, ¿no? O sea, que lo acusa de afirmar tres dioses, dividir la sagrada mónada en tres hipóstasis, ¿no? O sea, la palabra hipóstasis usada como sinónimo del ser de Dios, ¿no? Tres seres separados, ¿no? Tres hipostasis, xenas, allelon, pantapas y corismenas, totalmente separadas, tres hipóstasis separadas, y destruyen así la monarquía, o sea, destruyen el único principio, destruyen el monoteísmo, ¿no? Noten aquí que la palabra hipóstasis, ¿cuánto tenemos? 5 minutos. La palabra hipóstasis
es utilizada en el sentido del ser de Dios, de la esencia de Dios, ¿no? En toda la polémica anterior a Arrio, mientras que después en la fórmula ortodoxa, después a la que se llegará en la ortodoxia del siglo IV, la fórmula hipóstasis es usada en un sentido distinto porque es usada como sinónimo de persona. Entonces pasará a ser ortodoxo decir que hay tres hipóstasis, ¿no? En la ortodoxia después de finales del siglo IV, pero la palabra hipóstasis se usará en un sentido diferente como persona y no como esencia, no como ser de Dios, ¿no? Bueno, lo interesante de la respuesta de Dionisio es que Dionisio no quiso pelear y en el fondo cedió. Dijo, sí, voy a aceptar que el Hijo es consustancial al Padre, homoousion, voy a aceptar que es de la misma naturaleza, homophyes, y no voy a decir que es creado. O sea, voy a abandonar las metáforas como que hablan de creación y voy a utilizar solamente como unidad de sustancia que implica generación, tal como el Hijo es de la misma sustancia, de la misma especie del Padre, y voy a afirmar también que el Padre genera eternamente al Hijo, que la generación del Hijo es eterna. Voy a saltarme a Pablo de Samosado porque no tenemos tiempo, pero esta controversia también es interesante. Y voy a ir directo ahora como resumir rápidamente la confrontación entre Arrio y su obispo Alejandro. O sea, la controversia después estalla en la misma Alejandría, donde el obispo Alejandro, que había sucedido a Dionisio, en el fondo sigue una línea parecida a la de Dionisio, que tiende entonces a corregir la postura alejandrina tradicional hacia una mayor unidad en Dios, ¿no? O sea, que hay una mónada en Dios, una monarquía. Y entonces su presbítero Arrio, que era un presbítero influyente y de gran, digamos, con muchos seguidores ahí en Alejandría, lo acusa de decir que entonces si el Hijo está en la mónada con el Padre, entonces significa que en el fondo no es generado. Digamos, o sea, él vincula necesariamente la generación con la falta de coeternidad. No es coeterno. Si es generado, no es coeterno. Si hay verdadera generación, si es distinto del Padre, no puede ser coeterno. Como es verdaderamente generado, dice Arrio, no puede ser coeterno, y si no es coeterno, saca la lógica consecuencia, tiene que ser de la nada. Y si es de la nada, se le puede llamar también una criatura. Pero Arrio, en el fondo, lo que dice Arrio es que no se puede distinguir terminológicamente crear de generar. Porque evidentemente Arrio no niega que el Hijo ha sido generado, porque esa es una frase bíblica. El Hijo ha sido generado, pero también ha sido creado. O sea, en el fondo las dos cosas para él son sinónimos. Él dice, es creado, pero no como una de las criaturas, es una criatura especial. Es generado, pero no como uno de los seres engendrados. Criatura perfecta, pero no como una de las criaturas. Engendrado, pero no como uno de los engendrados. O sea, dicho muy en síntesis, lo que hace, ya muchos dicen, bueno, no se puede decir que Arrio viene de Orígenes, porque Orígenes no tiene estas cosas tan extremas que dice Arrio. Orígenes nunca dice que el Hijo es una criatura, Orígenes dice que el Hijo es eterno, entonces pareciera que Arrio como que ha desviado fuertemente de la postura de Orígenes, y los defensores de Orígenes lo defienden evidentemente de ser arriano, ¿no? Pero lo que yo en cambio sugiero, ahora no tengo mucho tiempo para argumentarlo, pero creo que se puede mostrar que en el fondo él no hace más que llevar a la lógica consecuencia lo que estaba implícito en la postura origeniana. O sea, porque en el fondo, ¿cuál es? Aquí el asunto filosófico y teológico, ¿cuál es? Que es imposible que haya algo intermedio entre Dios o criatura. O sea, entre Dios y la criatura, perdón. Entonces, el decir que alguien es más o menos subordinacionista, o sea, que la subordinación es mayor o menor, al final no hace ninguna diferencia lógica. Porque en el momento en que yo introduzco un gramo de subordinación, digamos, introduzco dos seres. Introduzco un ser que no es del mismo ser, o sea, que se puedo decir que es consustancial en un sentido específico, de la misma especie, es generado,
pero no es consustancial en el sentido numérico, no es el mismo ser, no es el mismo yo soy el que soy. Y termino en los últimos 45 segundos, aquí invitándolos, bueno, voy a resumirla rápidamente, cuál es la postura sobre Eusebio de Cesarea, porque la figura de Eusebio de Cesarea aquí tiene una importancia capital, porque Arrio no era más que un presbítero que terminó condenado por su obispo, pero el más influyente de los obispos de Oriente era Eusebio de Cesarea, y en el fondo es Eusebio de Cesarea que es acusado propiamente, que está en el banquillo de los acusados. En el concilio de Antioquía de 325, pocos meses antes de Nicea, Eusebio es condenado por un concilio con cargos prácticamente equivalentes a estos que se dan en contra de Arrio. Entonces eso hace ver que el verdadero objetivo finalmente de Nicea es finalmente arreglar el asunto con la postura de Eusebio de Cesarea. ¿Por qué insisto en eso? Bueno, eso aquí los invito a leer lo que ha escrito en los últimos como par de años, quizás el especialista más competente que tenemos acá en Chile, que es Samuel Fernández, que ha reunido las fuentes del Concilio de Nicea en un único tomo y después también ha escrito una monografía sobre eso. Y él hace una corrección básicamente sobre el rol de Eusebio de Cesarea. Eusebio, dice él, es el verdadero objetivo, porque en el fondo Eusebio es el verdadero teólogo aquí, o sea, es el verdadero como jefe de una tendencia teológica y podríamos decir uno de los más influyentes continuadores de la teología origeniana. Ahora, yo tengo una diferencia con Samuel Fernández, porque claro, Samuel Fernández dice eso, dice claro, Eusebio es el verdadero objetivo, pero después dice, Eusebio se desvía mucho de la postura de Orígenes, o sea, Orígenes era casi ortodoxo, dice Samuel, y Eusebio era arriano tal como Arrio, o sea, no era como un arrianismo moderado, como ustedes pueden encontrar en los manuales hasta ahora, digamos, sino que es arriano tal y como Arrio, solo que lo dice de un modo más elaborado y sofisticado, ¿no? Ahora, mi argumentación es decir, bueno, pero si eso es así, yo digo, estamos seguros que Orígenes era casi ortodoxo, porque en el fondo Eusebio lo que hace es, o sea, muestra con mayor claridad que Arrio, porque de Eusebio tenemos muchas obras y tenemos mucha argumentación. Es cierto que en algunos aspectos se le puede llamar desviado, o sea, que desvía de lo que dice Orígenes, pero lo que yo sostengo es que esa desviación es lógica, o sea, desvía, pero porque de esas premisas, lógicamente, de una premisa aún, llamémosla, moderadamente subordinacionista, después necesariamente se deducen, digamos, los argumentos que llevan a la postura de Eusebio, ¿no? Y entonces él verdaderamente debería llamarse su postura, o sea, esta herejía eusebianismo, es el que teológicamente la elaboró, pero la elaboró a partir del subordinacionismo alejandrino. Y por lo tanto, eso es que, digamos, eso terminó en el banquillo de los acusados en Nicea, y eso entonces provocó por eso un conflicto tan grande, porque era poner en el banquillo de los acusados una entera tradición teológica, la de la teología del Logos, que hasta ese momento era considerada la mejor, la más influyente, la más culta, la más prestigiosa, etc. Bien, lo dejo aquí y quizás, no sé si después tendremos unos minutitos para preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la presentación. Ahora escucharemos sobre Ambrosio de Milán y la fe nicena, su relación con la disidencia arriana. Quien presenta es Paulina Becker Serrano, es magíster en Historia por la Universidad de Chile, también candidata a doctora en Historia por la Universidad de los Andes, Chile, lugar en el que es académica, así como también compone la Facultad de Educación en nuestra Casa de Estudios. Paulina, ¿tiene 20 minutos? Buenos días. La presente comunicación tiene como objetivo proponer que la relación entre Ambrosio de Milán y la teología arriana no obedeció a factores puramente teológicos y doctrinales, sino también a propósitos políticos de institucionalización eclesiástica. Para estos efectos, se ha analizado en particular el escrito de Ambrosio titulado Sobre la fe,
una influencia decisiva tanto en la configuración de la teología cristiana como en la vida pública y política del occidente latino. Nacido en el seno de una familia aristocrática romana, Ambrosio recibió una educación privilegiada en retórica, derecho y literatura clásica, primero en Roma y luego perfeccionada a través del ejercicio gubernamental en la Italia septentrional. Esta educación estuvo marcada por las pautas propias de la élite tardorromana. Su padre fue prefecto del pretorio en la Galia y tras su muerte la familia se trasladó a Roma, donde Ambrosio se formó en derecho, retórica y filosofía. Antes de su vinculación eclesiástica, Ambrosio se envió dentro de la administración romana hasta ser nombrado gobernador o consularis de Liguria y Emilia, con sede en Milán, donde consolidó su reputación por su capacidad organizativa y sentido de la justicia civil. Esta autoridad secular y su integridad personal le permitieron situarse en el centro de los debates sociales y religiosos más críticos de la ciudad. El arrianismo designa inicialmente el conjunto de doctrinas atribuidas a Arrio, presbítero de Alejandría, que en una profunda especulación en torno a la relación entre Dios Padre y el Hijo, negó que este último fuera coeterno y consustancial con el Padre. Desde el punto de vista de la teología histórica, el arrianismo se caracteriza por defender la trascendencia absoluta del Padre, lo que exigía que el Hijo fuese entendido como una criatura suprema, preexistente y mediadora de la creación, pero no igual y coeterna con el Padre. La llamada controversia arriana debe entenderse como un proceso de debates trinitarios que tras el Concilio de Nicea generaron nuevas alianzas, conflictos imperiales y escisiones dentro de la Iglesia. Las investigaciones más recientes subrayan que la etiqueta arriana fue en gran medida una construcción polémica de adversarios micenos, destacadamente Atanasio de Alejandría, quienes agruparon bajo el nombre de Arrio a una gama muy diversa de opositores políticos y teológicos. Así, el arrianismo como denominación sirvió más para consolidar identidades eclesiásticas y justificar políticas imperiales, particularmente bajo los emperadores Constancio II y Valente, que para describir un movimiento doctrinal homogéneo. Es por esto que la historiografía reciente insiste en que el arrianismo no fue tanto una herejía bien delimitada, sino una red de disputas teológicas y eclesiásticas que respondió a desafíos políticos y culturales específicos del Bajo Imperio. El arrianismo en el estado actual de la investigación debe definirse entonces como un fenómeno histórico plural, marcado por la disputa sobre las formas legítimas de hablar de Dios dentro del cristianismo tardío, cuyas raíces, expresiones y consecuencias superan con mucho la vida y escritos de Arrio. La herejía arriana es, como ha señalado Marcy Williams, una categoría útil sobre todo para entender las luchas de poder, la construcción de identidades colectivas y las transformaciones doctrinarias en el marco de la antigüedad tardía y la transición hacia la Europa posromana. El antecesor de Ambrosio en el episcopado de Milán, Ausencio, fue un obispo apoyado por el poder imperial y afín a la tendencia arriana. Su largo gobierno afianzó redes teológicas filoarrianas entre la élite local y el clero milanés, pero menos a través de una confrontación abierta y continua que mediante una gestión pragmática de la unidad eclesial en tiempos de ambigüedad doctrinal. Como ha mostrado Michael Williams, la imagen tradicional de Milán como una ciudad profundamente escindida entre micenos y arrianos es más una construcción polémica posterior que una realidad vivida. Incluso Hilario del Poitiers tuvo que reconocer que los cristianos milaneses mantenían su lealtad al obispo al margen de la agitación teológica de las élites. Esta tendencia al consenso cívico era reforzada por los hábitos de la sociedad urbana tardorromana, en la cual el cristianismo popular y las élites se entrelazaban con el patronazgo local, la presencia imperial y la figura del obispo como mediador de la ciudad. Milán no desarrolló las asambleas medievales características de los grandes conflictos en Constantinopla o Alejandría. La autoridad episcopal, más allá de la orientación cristológica precisa, fue el foco de la identidad cristiana y del orden social. El contexto imperial era igualmente complejo. Después del Concilio de Rimini en el año 359, las fórmulas arrianas moderadas, respaldadas por emperadores como Constancio II y después Valente, se convirtieron en la posición oficial en Occidente, pero su aplicación práctica en núcleos como Milán dependía
dependía más de la capacidad del obispo para articular intereses locales diversos que de una identidad teológica cerrada. Los historiadores Manson y Dunn señalan que el arrianismo en Occidente no fue una secta rígida, sino una coalición moderada por la conveniencia imperial, las circunstancias urbanas y la actitud oscilante de las poblaciones clericales y urbanas. La muerte de Ausencio en el año 374, tras casi 2 décadas de gobierno, abrió una crisis súbita. Para entonces, el obispado milanés había adquirido gran significación, tanto local como imperial, y su vacancia desató ansiedades populares y competencia activa por la asociación. Lejos de ser una simple contienda de micenos contra arrianos, la situación se complicó por años de ambigüedad doctrinal y la falta de preparación de una alternativa no arriana. La presencia y el control imperial añadieron un nivel más de imprevisibilidad, pues la corte buscaba garantizar un obispo aceptable, tanto para el poder imperial como para la actividad local. La célebre historia, repetida por Rufino, Paulino y hagiógrafos posteriores, presenta a Ambrosio, gobernador de la provincia, y catequumeno, encargado de mantener la paz en la división obispal, como uno aclamado espontáneamente por el pueblo. Cito a Rufino: cuando concluyó un largo discurso en favor de la paz y la tranquilidad de acuerdo a la ley y el orden público, desde la multitud que había estado discutiendo y peleando, surgió repentinamente una voz que gritó a favor de Ambrosio. Todos entonces exclamaron que debía ser inmediatamente bautizado y convertido en obispo. Una versión similar la encontramos en Paulino de Milán. Sí, durante su discurso a la gente, repentinamente una voz, que se ha dicho era la de un niño, gritó: Ambrosio para obispo, y al sonido de esa voz los gritos de todos cambiaron a una sola aclamación: Ambrosio para obispo. No obstante, como advierte Williams, las fuentes antiguas tenían motivos políticos y retóricos para dramatizar el consenso, ocultando la incertidumbre, la negociación entre élites y la ausencia de liderazgo alternativo real que subyace en el episodio. De hecho, no hay más evidencia que la de los biógrafos de Ambrosio, Rufino de Livea y Paulino de Milán, de que los cristianos de Milán estuviesen profundamente divididos en una facción arriana y otra nicena. Por lo tanto, se puede considerar un tanto sospechoso que se haya logrado la unidad de un momento a otro. La presencia de Ambrosio en la elección se atribuyó también a que buscaba ser candidato, y como tal fue apoyado tanto por las autoridades locales como por el propio emperador. Como haya sido, lo notable en este evento es la rápida transformación de división en unidad en la comunidad milanesa. Es posible que o Ambrosio se presentó como un candidato de compromiso pese a sus propias ideas ortodoxas micenas, o bien que las diferencias entre las distintas facciones no eran ni tan profundas ni tan irreconciliables como pretenden las fuentes. Así, no se había tratado de una victoria micena, sino de un consenso exitoso en el que Ambrosio estaba fuera de la política local de la Iglesia en su calidad de gobernador imperial, y por lo tanto era visto como una opción neutral. Tanto el emperador Valentiniano como la congregación en Milán parecen haber tenido como prioridad la paz y unidad religiosas, dado que en otras partes del imperio, particularmente en Roma, la elección episcopal había derivado en actos de violencia. El análisis histórico actual sobre este evento se apoya en 2 constataciones. La primera, que la Iglesia milanesa no estaba polarizada en partidos doctrinales sólidos, sino que era una coalición fluida cuya unidad dependía del prestigio y autoridad práctica del otro. Y la segunda, que apenas existen pruebas de que haya existido una oposición arriana institucional y duradera o de que haya intentado contrarrestar al obispo tras la aclamación de Ambrosio. El consenso surgido probablemente reflejaba agotamiento colectivo y falta de alternativas, no una victoria nicena categórica. Finalmente, es posible que el emperador haya dado su aprobación, movido por la percepción de que Ambrosio era el único capaz de pacificar la ciudad, mantener el orden y proyectar estabilidad occidental. Así, lejos de presidir una iglesia uniformemente nicena, Ambrosio pasó buena parte de su episcopado gestionando la memoria residual arriana y cultivando cuidadosamente una retórica de unidad. El énfasis en el consenso, un solo Dios, un solo Cristo, un solo obispo, operó tanto como ideal normativo como herramienta práctica para sofocar disidencias latentes y fortalecer la autoridad episcopal frente a tendencias filoarrianas.
Los célebres conflictos de Ambrosio con la corte imperial ilustran que la autoridad eclesiástica en Milán no fue mero producto de la piedad popular, sino una compleja negociación de poder entre obispos, notables urbanos y corte imperial. El hecho de que Ambrosio saliera finalmente victorioso, en especial tras la derrota de las facciones arrianas en la corte, fue resultado tanto de una hábil maniobra política y de la contingencia imperial, como de su capacidad para forjar consenso y proyectar una imagen pública fuerte, más que por una conversión doctrinal unánime. Tras el año 381 y la consolidación imperial de la Fenicena, el paisaje eclesiástico de Milán se reconfiguró rápidamente alrededor de la figura de Ambrosio. La falta persistente de una oposición arriana organizada en la ciudad a inicios de la década de 380 cuestiona la narrativa tradicional de una gran victoria y pone de relieve el éxito de la estrategia ambrosiana de transformar lealtades antiguas en unidad confesional expresa. Para profundizar el análisis, hemos tomado como ejemplo el Tratado Ambrosiano sobre la fe, trabajo escrito a petición del emperador Graciano en respuesta a dudas que otras personas le plantearon respecto a la ortodoxia de Ambrosio, dada la falta de experiencia eclesiástica de este último al momento de su elección. En este tratado, Ambrosio utiliza una estrategia retórica en la cual expone toda crítica hacia el mismo como arriana y por ende ética. De hecho, presenta a las ciudades de Italia como totalmente ortodoxas y define la herejía como un asunto de gente extranjera, llamándola perfidia ajena. Implica que Italia ya era libre de la herejía arriana y que se enfrentaba en ese momento a la amenaza de su reintroducción por los bárbaros invasores. El estatus de Italia como baluarte imperial es justificado por su unidad y ortodoxia, mientras que las opiniones de los rivales del obispo son asociadas a cambios, debilidad y desorden. En contraste, los criterios de Ambrosio representan una unidad original y auténtica, una unidad que Ambrosio asocia a la fuerza en una metáfora política. Sí, todo reino dividido contra sí mismo será fácilmente destruido, es lo que dice el Señor. No está pues dividido el reino de la Trinidad. Luego, si no está dividido, es uno. Y a la inversa, lo que no es uno, está dividido. Por tanto, ellos, los arrianos, pretenden que el reino de la Trinidad sea de tal manera que por causa de su división sea fácil de destruir. Pero está claro que no está dividido porque no puede ser destruido. En el tratado, Ambrosio alinea los intereses del emperador con los suyos propios, planteando un paralelo entre los bárbaros que amenazan el imperio con los herejes que cuestionan la ortodoxia del obispo militar. Se presenta la ortodoxia nicena como no solo unitaria, sino simple, mientras que a los herejes les caracteriza el sembrar la disensión. La prueba de esto, según Ambrosio, es que existían innumerables sectas herejes. Sí, los nombres en verdad son muchos, pero la maldad es una sola. No porque sea diciente en cuanto a la impiedad, sino disconforme en la unidad. No porque sea desemejante en el deseo de engañar, sino porque rompe la unión. En efecto, no entiendo por qué no quieren ponerse de acuerdo entre ellos. La elección del episcopado de Ambrosio refleja una transformación profunda en la construcción de la autoridad eclesiástica de la ciudad. Primero, inaugura el ascenso del obispo como líder cívico, capaz de negociar con emperadores, manipular lealtades urbanas y proyectar autoridad espiritual en círculos imperiales. Segundo, evidencia como el consenso, más que el rigor doctrinal, fundó la unidad eclesial en una época dominada por la retórica partidista y la fragmentación social. Tercero, el modelo ambrosiano prefigura el posterior desarrollo de la autonomía eclesiástica de Occidente frente a las autoridades laicas. Las estrategias de Ambrosio, su constante afirmación de representar a la comunidad cristiana unánime, la retórica de la herejía como amenaza externa y su destreza negociadora, resultaron fundacionales para la construcción de la identidad cristiana tardorromana y medieval. En conclusión, la transformación de Milán a finales del siglo IV, culminando en el ascenso y gestión episcopal de Ambrosio, ilustra la dinámica interacción entre política imperial, lealtades urbanas, identidades cívicas e innovación retórica en la historia de la ortodoxia cristiana. La aparente victoria nicena no fue simple ni inevitable. Resultó de una reconfiguración consensuada y estratégica de la autoridad eclesiástica, donde la adaptación sociopolítica y la inteligencia personal de Ambrosio fueron determinantes.
Las lecciones de este episodio trascienden la historia doctrinal y permiten comprender cómo las comunidades cristianas elaboraron y negociaron su identidad, autoridad y permanencia institucional en la antigüedad tardía. Muchas gracias. Muchísimas gracias también por seguirse al tiempo, muy puntual. Para finalizar, vamos a presentar a la doctora Patricia Imbara, que es magíster y doctora en Ciencias de la Educación, también jefa del programa Pedagogía y Religión Católica y académica de la Facultad de Educación, todo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo lleva por título de Odisea a la sala de clases y la influencia del concilio en la tradición del pensamiento cristiano en las escuelas. Un tiempo de 20 minutos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, especialmente a Ángela, Sergio. Creo que es una instancia tremendamente privilegiada estar con colegas que han abordado con tanta rigurosidad el tema que hoy nos convoca. Y, por cierto, decir también que la invitación a participar hoy día en este panel para mí fue un tremendo desafío. En lo personal, yo vengo del mundo de la psicología, me he aproximado a la educación y creo que nunca había hecho el ejercicio de pensar en qué influencia tenía el ICEA en la pedagogía hoy día. Así que lo que voy a compartir con ustedes son algunas reflexiones iniciales que he tratado de elaborar en este tiempo. Creo que lo primero es decir que el ICEA no es un concilio que efectivamente hable de manera explícita sobre educación. Sin embargo, me atrevería a decir, y es un poco la tesis que quiero probar con ustedes, es que de manera indirecta o directa ha tenido una influencia importante en el desarrollo de la educación cristiana en nuestro país y en el mundo. El concilio no formuló como lineamientos pedagógicos explícitos, sin embargo yo diría que su impacto ha sido decisivo en dos ámbitos. Por un lado, en la catequesis universal, en lo que hoy entendemos como una formación catequética, y por otro lado, la educación de los fieles, pero también del clero. Y en un tercer ámbito, yo diría un poquito más institucional, en la consolidación de las escuelas cristianas, de lo que significa hoy día la educación confesional. Lo primero que quisiera decir es que la importancia del concilio no se reduce a una definición dogmática, que es un poco la discusión que hemos escuchado y que es muy importante también. Yo diría que más bien representa la entrada de la Iglesia a una nueva etapa histórica que por supuesto tiene un impacto importante en la comprensión de la pedagogía y que es la institucionalización. Cuando transformamos la experiencia de fe en un marco institucional, podemos también empezar a tomar ciertas decisiones doctrinales que posteriormente van a adquirir un carácter normativo en la organización eclesial. En algunas de las presentaciones que escuchábamos en la primera parte de la mañana también se hablaba de esto, de cómo hay ciertas decisiones que han trascendido en el tiempo. Y en ese sentido hay consecuencias en la vida social, y si hay consecuencias en la vida social, hay también consecuencias en la vida pedagógica y educativa. El concilio de Nicea se convirtió en el eje de la ortodoxia cristiana, pero también en el núcleo de una enseñanza catequética sistemática. En este sentido, Nicea no constituye a los ojos del hombre contemporáneo una suerte de vestigio del pasado que hoy conmemoramos, sino muy por el contrario, yo diría que hoy día ofrece a la Iglesia una sólida orientación que nos permite mirar el futuro y que también abre posibilidades para comprender de mejor forma la fe y la misión de la Iglesia en el siglo actual. Lo anterior básicamente porque el concilio nos invita a una nueva comprensión de la fe. Responde, da continuidad a una fe bautismal de las primeras comunidades cristianas y con ello asume la misión de ser faro para la Iglesia ante ciertas desviaciones doctrinales como el arrianismo que hemos escuchado durante toda la mañana. Creo que es justo ese punto el más importante para una mirada pedagógica, cómo asume ciertas desviaciones doctrinales. Y por eso quisiera tomar algunos puntos. El primero, que creo que es una consecuencia inmediata del liceo para el ámbito pedagógico, es la consolidación de esta idea de una formación catequética que subraya el credo del liceo como una incorporación a este proceso de formación que constituye el eje de la iniciación cristiana y que me atrevería a decir que hoy día opera de alguna manera como
enseñamos o cómo formamos la fe, el credo de Nicea tiene una centralidad tremenda. En la medida en que la fe cristiana se fue constituyendo como un símbolo común y también universal, y no como una racionalización privada, la enseñanza de la fe deja de presentarse entonces como una mera facilitación de un itinerario subjetivo y se constituye en una transmisión responsable de un depósito que posee sentido ministerial. Es decir, como bien recibido y custodiado por la Iglesia y que ofrece a un tú que necesita conocerlo para incorporarse a la comunión eclesial. En ese sentido, Ratzinger en el año 2005 nos recuerda que la fe, ante todo, es una llamada a la comunidad. Es una unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra. Su finalidad es ante todo social y por eso, en esta lógica, suscitar la unidad del espíritu mediante la unidad de la palabra es tremendamente relevante y que es el rol que, entre otras cosas, tiene Nicea. De este modo, el maestro cristiano se convierte en un testigo y servidor de la verdad, una verdad que le antecede y que lo convoca y que se articula en la historia como un símbolo común, como un lenguaje normativo que es compartido y que también se hace capaz de ser enseñable y transmitible en contextos diversos. De ahí, yo diría, la relevancia de Nicea para el hacer educativo actual. De este modo, la idea de un lenguaje normativo compartido nos remite a la ya consolidada reflexión que hace Arendt sobre el currículum. Para ella, el currículum es una porción deliberadamente definida por quienes habitamos el mundo, yo diría adultos, para ser transmitido a las nuevas generaciones. En otras palabras, el currículum es el modo en el cual recibimos y respondemos a un recién llegado, a la novedad de los que han nacido, introduciéndolos a un mundo que les preexiste. Desde esta lectura podríamos afirmar que Nicea traza los primeros y más centrales lineamientos de un currículum para la enseñanza y transmisión de la fe en el contexto catequético y pedagógico de hoy. La unidad doctrinal permitió que comunidades dispersas, cristianas, compartieran un mismo lenguaje teológico y pedagógico, fortaleciendo así la identidad eclesial. A lo largo de la Cuaresma, la comunidad enseñaba el credo a los catecúmenos, quienes lo recitaban ante el obispo como una verificación no solo memorística, sino también de pertenencia. Esta dimensión, entre comillas, escolar de Nicea, se vio reforzada cuando el credo ingresó a la Eucaristía, trenzando aprendizaje con celebración, enseñanza con rito, y fijando un ritmo formativo común para las comunidades diversas. La visión formadora de la Iglesia encuentra entonces en el símbolo de Nicea un elemento central, ya que proporciona una base doctrinal que asegura unidad y identidad cristiana. El credo sirve entonces como un instrumento para consolidar la ortodoxia y la definición precisa de los contenidos de la fe cristiana, lo que facilita la formación doctrinal tanto del credo como de las comunidades religiosas, incluyendo la educación en conventos y otros espacios formativos. La formulación del credo permitió una concreción lingüística y conceptual que fue fundamental para la transmisión de enseñanza de la fe, asegurando una continuidad doctrinal que hasta el día de hoy sostiene la identidad cristiana frente a eventuales interpretaciones filosóficas o teológicas. En términos pedagógicos, la escuela, y antes el catecumenado, hereda de Nicea un canon conceptual que estructura itinerarios formativos y de comprensión doctrinal. Las congregaciones religiosas en los siglos posteriores consideran la catequesis y la educación como herramientas esenciales para la formación cristiana y la integración social, entendiendo la educación religiosa no solo como transmisión de contenidos, sino como un compromiso activo con la caridad y la responsabilidad educativa. La catequesis, en este sentido, se vinculó con la instrucción y la escuela, como medio para formar cristianos y responder a las necesidades sociales, lo que implica que el credo, como contenido doctrinal, forma parte de un proceso educativo integral que busca la formación de la identidad religiosa de niños y adolescentes. Además, la apelación a la idea de Nicea en las décadas posteriores intensificó
la lógica conciliar de definición doctrinal, promoviendo una uniformidad que contribuyó a la estabilidad social y religiosa del Imperio Romano, lo que también impactó en la formación eclesiástica, al establecer un marco común para la enseñanza y la práctica religiosa del credo. En este sentido, el credo no solo funcionó como un instrumento teológico, sino también como una herramienta de cohesión institucional y de formación y identidad eclesial compartida. En los siglos IV y V comenzó a desarrollarse una red de instituciones educativas vinculadas a la Iglesia. Los monasterios, bajo la inspiración de Basilio de Oriente y Benito de Occidente, se convirtieron en verdaderos centros de estudio y transmisión cultural. Allí se preserva la tradición clásica y la enseñanza tanto de las artes liberales como de la Sagrada Escritura. De modo paralelo, las escuelas catedralicias surgieron como espacios de formación para los futuros sacerdotes y en algunos lugares para la enseñanza elemental de la población laica. Koyamati señala que las instituciones no pueden comprenderse al margen de la consolidación que Nicea ofreció y que estableció la necesidad formativa unificada. La continuidad de este modelo culminará en la aparición de las universidades medievales, donde el trivium y el quadrivium se articularon con la teología cristiana en una síntesis cultural sin precedentes. A modo de síntesis, Nicea dota al mundo de la catequesis, de la educación religiosa escolar y la formación de los laicos la ocasión de hacer síntesis y definir mínimos deseables en estructuras curriculares. Es posible hacer el paralelo y responder a las grandes preguntas de qué es válido, qué es verdadero, qué es bueno y qué es bello transmitir a las nuevas generaciones. Para Ratzinger, creer cristianamente implica acercarse a nuestra existencia como respuesta a la palabra que lleva y sostiene toda esa forma que se puede anclar en la enseñanza cristiana en un fundamento intelectual y receptivo, porque la verdad se recibe antes de ejecutarse. La traducción a la escuela de esto implica una pedagogía de logos, contenidos que no son meramente opiniones, sino sentido recibido que la razón puede comprender y articular. Didácticamente, Niceo autoriza a una epistemología formativa y legitima la estructura curricular como un espacio donde nuestros estudiantes aprenden a pensar la fe, no solo practicarla, integrando razón, palabra y tradición. Un segundo punto que quisiera desarrollar hoy día es la visión trinitaria y relacional del ser humano. Yo diría que esa es una segunda implicancia pedagógica tremendamente importante, ya que Nicea permitió separar, trillar y de alguna manera esclarecer el trigo de la paja, y con ello excluir muchas ideas teológicas predominantes del tiempo, a fin de perfilarse en favor de algunas en concreto, haciendo de esa idea una postura única y admisible para el tiempo venidero. Siguiendo a Zamorano, Nicea no se convocó para discernir o elegir qué era la fe de las distintas propuestas del cristianismo ofrecidas en el mercado teológico, sino para condenar lo que se considera de modo general como evidente heterodoxia y desacuerdo con una regula fidei que antecedía a Nicea y moraba en el sentir eclesial universal. Una de las principales propuestas del cristianismo vigentes en la época eran las ideas de Arrio, un elemento de suyo problemático. Resulta particularmente interesante para el ejercicio pedagógico la tensión que las ideas arrianas traen al concilio, toda vez que la educación, en último término, siempre se ve enfrentada a decisiones sobre lo que es verdadero, pero también sobre aquello que resulta falso. Harvey y Burke refieren que finalmente lo que el docente hace es sacar a los estudiantes de lugares oscuros para llevarlos a la luz, es decir, para educar se parte de la idea de que los niños y jóvenes necesitan de sus docentes y que parte de lo que la educación religiosa asume como tarea es reemplazar la falsa conciencia por la verdad. Siguiendo los autores citados, al tratar de identificar qué es lo que educadores y tomadores de decisiones desde la política educativa dejan fuera o identifican como ideas a descartar, lo central es asumir que el estudiante, que el ser humano no es un recipiente vacío a la espera de recibir, sino más bien una persona que cuenta y busca la construcción de una subjetivización, lo que en lógica pedagógica se traduce en la relación entre ellos y Dios. Quienes
se alarmaron por la idea naciente, pero ampliamente difundida de Ario, del Hijo de Dios como creado en el tiempo, contribuyeron a trillar de los primeros cristianos separando el trigo de la paja. Y fue justamente en este acontecimiento que la Iglesia se ve obligada a hacer precisiones lingüísticas, que lejos de ser una respuesta de preciosismo del lenguaje, quieren ser respuestas a las preguntas por la identidad de Cristo y en ella por la identidad del ser humano en relación con Dios. Este aspecto resulta fundamental para la enseñanza de la doctrina y de la educación religiosa escolar, ya que parte elemental de la labor pedagógica es potenciar en niños y jóvenes la pregunta por quiénes son y cómo son, siempre desde una perspectiva relacional. En este sentido, la labor pedagógica no solo se prepara al estudiantado para recibir certificaciones que lo acreditan para naufragar en un campo de resistencia como es la vida, sino que en paralelo el rol de educador es apoyar a quien educa en la difícil tarea de pensarse dentro de un proyecto mayor en diálogo con Dios. Lo que Nicea pone de manifiesto al responder con una afirmación clara sobre la consustanciabilidad del Hijo con el Padre no solo desplaza las ideas arrianas, sino que instala una nueva comprensión del pensamiento cristológico y trinitario, y con ello lleva a los estudiantes a un espacio de luz que les permite comprender de mejor manera quiénes son. Los padres de la Iglesia enfatizan en la idea de que educar exige formar al ser humano según su verdadera naturaleza, la que Niceo proclama claramente, una concepción de la naturaleza humana que se centra en Cristo y que invita al ser humano a revisitar su vocación original, ser reflejo de la imagen de Dios trinitario. Así, Nicea, más que resolver una crisis coyuntural de la Iglesia naciente, lo que verdaderamente hace es dotar al ser humano de una idea trinitaria, en la que cada nueva generación tiene la opción de vitalizar en función del contexto y transformar más que en una fórmula estática, en una dimensión que dota de sentido al ser humano y sigue acompañando la misión presente de la Iglesia, ya que la comprensión del misterio trinitario revela una comunión entre iguales. Dios no es un Dios distante al hacerse persona. Así queda de manifiesto que las personas, tanto humanas como divinas, son esencialmente relacionales y no autónomas. La intención de una asamblea sinodal o de un concilio no es simplemente hacer definiciones precisas de la doctrina, sino hacer patente la intención salvífica de Dios cercano que nos quiere plenos, plenos como hijos y plenos como hermanos. La salvación se sustenta en la persona divina, encarnada del Hijo y consustancial con el Padre, que participa en nuestra humanidad. La potencia redentora de la salvación acontece dentro de la historia, y porque alguien restaure la humanidad haciendo nueva la existencia. Y quisiera terminar la reflexión diciendo que desde una perspectiva pedagógica, hoy día, Nicea, el credo, continúa siendo un recurso fundamental en la catequesis y en la formación teológica, permitiendo transmitir de manera clara y sistemática los contenidos de la fe. Desde una perspectiva misionera, sigue siendo esencial para la misión de la Iglesia, ya que afirma la unidad y la catolicidad y la apostolicidad, elementos esenciales para la formación y el envío del clero y la comunidad en general. De este modo, el estudio de Nicea no es un ejercicio meramente histórico, sino una reflexión con implicancias educativas profundas y actuales, la necesidad de una transmisión clara de la fe, la integración entre saberes y la construcción de una identidad compartida en medio de la diversidad cultural. La educación religiosa que permita a los educandos cultivar una identidad que les haga dialogar con las problemáticas contemporáneas implica que el credo debe ser presentado no solo como un dogma, sino como un punto de partida para la reflexión y la toma de postura frente a la realidad religiosa actual, potenciando así su valor catequético y pedagógico. Muchas gracias. Bien, hemos finalizado entonces la mesa 2 de este día. Agradecemos a nuestros expositores por su trabajo, por la presentación, por supuesto, y por contribuir a este tipo de eventos que ayudan a la educación académica. Le para que los momentos de cierre. Gracias Natalia, gracias a todos y a todas las que nos han nutrido con sus exposiciones, que han tenido
aquí. Mañana continúa a partir de las 9 de la mañana este seminario, y lo que corresponde ahora es, junto con Serán, es los regalos que le tenemos a cada uno de los expositores. Hemos tenido mucha verdad y ahora más verdad con vinos para cada uno de ustedes. La bolsa media. Y un certificado para cada uno. Aquellos y aquellas que vivieron en auto y que necesiten la liberación del ticket, se lo pueden pasar a Eugenia para que le haga ese trámite. Muchas gracias nuevamente. Vuelvo a reiterar que si atrás tienen libros, pues si también quieren llevar, ¿sí? Y bueno, tienen un jugo y una cosita ahí que si quieren